Saludos amigos y amigas, tengan todos buenos días, un feliz inicio de semana, que Dios nos provea de todas sus bendiciones y de mucha salud para que continuemos realizando este esfuerzo de construir un país mejor, pero para todos. Este lunes tenemos, como siempre, la intervención magistral del doctor Alfredo Polanco, que nos deleita con esos consejos, esa educación, esa charla persuasiva de la utilización de la salud para preservar la vida. Entonces, como estamos hablando de vida, vamos a iniciar. Yo quiero que el doctor me dé este permisito, hablando de vida. Hoy es 16 de septiembre, es el Día Mundial de la lucha por la preservación de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gas que atenúa, que impide que los rayos del sol la atraviesen y lleguen a la Tierra con la incandescente actividad, con esa fuerza incandescente que tienen los rayos del sol, y así con sus consecuencias, los rayos ultravioleta. Desde hace 50 o 60 años el hombre ha venido trabajando en contra de la preservación de la capa de ozono con el tratamiento de más de 100 sustancias químicas que han sido nocivas a la capa de ozono. Entonces, esa actitud pues fue erosionando la capa de ozono, que esos rayos entonces fueron distorsionando lo que es la estabilidad climática, y entonces se produjo lo que se llamó el cambio climático, y vino entonces la parte que es del estos fenómenos que usted no los entiende, y este enorme calor que influye en toda la humanidad. En el 1987 se dio el acuerdo de de Montreal, y ahí entonces se pusieron de acuerdo sobre todo las grandes potencias del mundo para detener la emisión de esos gases, de esas sustancias químicas, y así detener el deterioro de esta capa de ozono. Se ha conseguido mucho, se han salvado muchas vidas, porque la dirección que llevábamos era de que íbamos y ya habíamos perdido muchas vidas, no solo humanas, sino vida del planeta, con esta fuerza de los rayos solares que estaba provocando esta destrucción de las copas de ozono. Hoy se está celebrando con muchas actividades y se celebra, así que vamos a seguir siendo una voz donde quiera que nos encontremos, ustedes y nosotros, luchando por la preservación de un medio ambiente saludable, para nosotros preservar la vida en este planeta, no solo la nuestra, sino la de todo el futuro que nos depare a la vida. Así es que vamos, entonces ya creo que tenemos el doctor ahí, ¿no, verdad, Manuel? Vamos a una pausa y venimos entonces, después de este comentario, con el doctor Alfredo Polanco. Vamos a una pausa entonces. Saludos amigos. El doctor Alfredo Polanco, como siempre, con una presentación de beneficio para la comunidad, está con nosotros y vamos a darles unos buenos días y un feliz inicio de semana. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá y cómo están los que nos están sintonizando como cada lunes? Espero que se encuentren bastante bien. Y vamos a tratar
un tema sobre una enfermedad que cada día más personas la están padeciendo. Este mes de septiembre es el mes del Alzheimer, mes de la concientización sobre esta enfermedad, y el día 21 de este mes es considerado el Día Internacional del Alzheimer. Es importante que la población sepa que tenemos aproximadamente 55 millones de personas en el mundo con demencia, y la mayoría de esas personas tienen lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es decir, más del 70% de las personas que tienen demencia se considera que la enfermedad que tienen es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad cada día va aumentando hasta tal punto de que en las Américas, en el año 2019, representó la tercera causa de muerte, o sea, en las Américas, aunque la demencia senil representó la séptima causa de muerte. Sin embargo, en las Américas, la tercera causa de muerte. Y usted dirá, ¿pero de qué muere un paciente con Alzheimer, un paciente con demencia? Entonces, es sencillo. Esas personas que han tenido o que tienen ya pérdida de la memoria, que vamos a explicar cómo se presenta esto, es una persona que tiene estados de depresión, que no se recuerda si comió o no comió. Es una persona que tiene caídas frecuentes. Son personas que se extravían, se pierden. Son personas que tienen múltiples situaciones. ¿Por qué? Por presentar esa enfermedad que es la demencia senil. O sea, por eso es importante que nosotros conversemos sobre esta enfermedad, esta entidad clínica, ya que posiblemente usted tenga algún familiar que la esté padeciendo, pero por no detectar los síntomas a tiempo, pues la enfermedad vaya avanzando, avanzando, y entonces vamos a tener ya a un paciente completamente que no conoce a nadie, con pérdida completa de lo que es la memoria reciente y posteriormente la memoria pasada. Esta enfermedad se caracteriza por un daño a nivel de las células del cerebro, llámese las neuronas. No se sabe la causa, pero sí hay un exceso a nivel del cerebro de una proteína anormal, una sustancia llamada amiloide. Se acumula en el cerebro y va dañando poco a poco esas células del cerebro llamadas neuronas. En la medida en que va avanzando la enfermedad, el paciente va perdiendo lo que es la memoria reciente. Eventos que haya realizado hace unos minutos se les olvida. Posteriormente, el paciente va olvidando el nombre, va olvidando si comió o no. Las personas más cercanas son quienes van notando que ese paciente va perdiendo la memoria. Se le olvida si dejaron alguna estufa encendida, se le olvida si dejaron alguna llave abierta, si en un hotel realizaron el check-in o el check-out, por ejemplo. Pues en el día de ayer tuve el caso de un compañero de trabajo, pues se le había olvidado muchas cosas, y son de verdad situaciones preocupantes. Entonces, es sumamente importante que usted, como pariente de esa persona, que usted haya notado que ha tenido pérdida paulatina, progresiva de la memoria, pues vea al neurólogo en este caso, ya que podría hacerle el diagnóstico de demencia senil o demencia de Alzheimer. Y si bien es cierto que no hay un tratamiento específico, pero sí hay medicamentos que pueden retrasar, enlentecer la progresión de esta enfermedad.
Con respecto a los factores de riesgo, es una enfermedad que todavía no se sabe la causa, aunque hay una proteína que se acumula de manera anormal en el cerebro, no se sabe por qué se produce. Pero hay factores de riesgo para que un paciente desarrolle esta enfermedad. Y hay factores importantes como son factores genéticos. O sea, el factor genético es un factor sumamente importante. Pero también hay factores ambientales. Por ejemplo, el llevar una vida sedentaria es un factor bastante importante para que usted desarrolle la demencia senil. El estar solo es otro de los factores. La depresión conlleva esto. Hay enfermedades que si usted no la trata, también pueden conllevar a que usted desarrolle la demencia senil o Alzheimer, como son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, que por eso, pues casi siempre hablamos de estas enfermedades. La hipertensión es un factor de riesgo muy importante. También tenemos la diabetes, sobre todo la diabetes no controlada, los problemas de hipercolesterolemia, o sea, todo aquello que afecte lo que es el flujo sanguíneo al cerebro, todo eso tiene que ver con que una persona desarrolle o se acelere la progresión de esta demencia senil o enfermedad de Alzheimer, que la puede presentar cualquier paciente, no importa la edad, aunque claro está, estas enfermedades degenerativas son más frecuentes después de los 65 años, pero hay datos de personas bastante jóvenes que han presentado esta enfermedad. Una alimentación poco saludable es un factor de riesgo bastante importante, por eso se aconseja aumentar el consumo de frutas y vegetales. El tabaco es un factor de riesgo, ya usted sabe que el tabaco le hace daño prácticamente a todos nuestros órganos, no solamente a los pulmones. Los vasos sanguíneos se ven lesionados cuando usted fuma. El alcohol es otro de los principales factores de riesgos que podrían conllevar a que acelere el Alzheimer. Y con respecto al género, el sexo es mucho más frecuente en la mujer. Oigan bien, la mujer, en este caso, o sea, el ser hembra es un factor de riesgo para que usted desarrolle esta enfermedad. Entonces, las primeras manifestaciones clínicas del paciente es el olvido de las actividades recientes. Como dije ahorita, puede dejar una llave abierta, se le olvidó, puede dejar una estufa encendida, luego se le olvida que comió o piensa que ha comido cuando no ha comido, va a tener episodios o problemas de insomnio, ese paciente que no puede dormir, que tiene que necesitar pastillas para dormir siempre, pues eso es una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de la demencia de Alzheimer. El paciente tiene mal humor, en ocasiones, pues en la mayoría de las veces está depresivo, es un paciente que cuando está en actividades sociales, es un paciente que tiene algunos sentimientos de culpa cuando nota por sí solo que se le han olvidado algunos acontecimientos. O sea que por eso es importantísimo que se haga el diagnóstico de esta enfermedad, pues una vez hecho el diagnóstico, no hay un tratamiento específico, hay que hablarlo claro. Sin embargo, hay medicamentos, diferentes tipos de medicamentos que pueden ayudar a enlentecer esa progresión. Hay programas de rehabilitación también donde el paciente pues puede ser manejado con un médico especialista y pueden pues hacer algunas actividades manuales para mantener esa mente ocupada y así evitar también la progresión de esta enfermedad. Esta enfermedad podemos diagnosticarla tempranamente con una serie de análisis
que podría hacerse con el líquido cefalorraquídeo. También pueden hacerse estudios, por ejemplo, con una resonancia magnética nuclear de cráneo. Pues vamos a ver dentro de algunos datos importantes, pero uno de los principales es que el cerebro se va encogiendo. Hay lo que se llama atrofia cerebral, atrofia córtico subcortical. Es decir, tenemos una caja donde está alojado el cerebro y normalmente cuando usted le hace un estudio de imágenes, usted va a ver ese cerebro mucho más pequeño. Entonces, hay otros estudios más sofisticados, pero es importante que ese paciente acuda a su médico neurólogo, que ese médico le haga los estudios pertinentes y de ahí le va a dar su tratamiento que podría enlentecer la progresión de esta enfermedad. Algo muy importante y es que si usted tiene algún pariente que padece de la enfermedad, es importante que tenga constantemente un brazalete, donde en ese brazalete tenga la identificación, el nombre del paciente, la dirección del paciente y uno o más teléfonos del familiar o familiares más cercanos. Ustedes van a ver con cierta frecuencia cómo en nuestro país en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto en las noticias que se ha desaparecido el señor o la señora fulana de tal. Ese paciente, generalmente que tiene trastorno de la memoria, que puede ser el Alzheimer, muchas veces aparece muerto. ¿Por qué? Porque se pueden extraviar, pueden ser embestidos por un automóvil o extraviarse y no aparecer, se pierden. Entonces ese paciente que fue reportado como desaparecido, posteriormente fue encontrado fallecido. O sea que es importantísimo nosotros tomar en cuenta esto y por eso precisamente es que cada 21 del mes de septiembre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tratan de hacer un llamado para que tomemos en cuenta la gravedad de esta enfermedad, para que tomemos en cuenta que haciéndose el diagnóstico temprano de esta enfermedad, podemos tener una intervención temprana y podríamos retrasar la progresión de esta enfermedad. Entonces, es importante brindar cuidado, brindar cariño a nuestros parientes que tengan esa enfermedad. Es importante usted tratar de entender a ese pariente que tenga la enfermedad de Alzheimer. Saber que hoy su pariente la tiene y pensar en que mañana podría ser usted. O sea que tenemos que darle un tratamiento, una acogida especial a ese pariente que tenemos con Alzheimer. Tratar de no burlarnos nunca de ellos, de no reírnos por que se le haya olvidado algo, porque ese paciente que de hecho entiende que no está actuando bien, usted no puede reírse en la cara de ese paciente porque llega un momento de lucidez y que él va a entender que posiblemente dijo alguna tontería o que no estaba en sus cabales. O sea, por eso es importantísimo que usted como pariente esté enterado de que su padre, su madre, una tía, un tío, un amigo, un primo, tiene esta enfermedad y tratar siempre nosotros de ser colaboradores siempre de esos parientes. No dejarlo como un barco a la deriva, porque si lo abandonamos, pues es un paciente que va a tener, lamentablemente, una muerte rápida. Entonces, por eso es que esas organizaciones, la OPS y la OMS, están haciendo un llamado a que identifiquemos con tiempo al paciente con demencia senil. Vamos a actuar ahora, no dejarlo para dentro de un año, para dentro de 2 años, porque posiblemente en ese periodo de tiempo ya nuestro pariente, nuestro paciente, pues haya tenido un deterioro bastante importante y tengamos que asistirlo ya en cada momento, porque es un paciente que lamentablemente
en la medida en que la enfermedad avanza, ya es un paciente que no va a poder valerse por sí mismo. Doctor, quería hacer una pregunta. Usted ha hecho un resumen importante, una descripción bastante amplia de cuándo una persona se puede detectar que tiene principios de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas, cómo se manifiesta esto, y recomienda las cosas. En los últimos tiempos, no sé si es una percepción mía, pero usted me la va a aclarar. Yo noto que hay personas más jóvenes que comienzan a tener los síntomas del Alzheimer. Inclusive, ya hay personas de 60 años y menos que se le nota que tiene Alzheimer ya. Y una persona que usted está hablando y dice, y le recuerda el pasado lejano, le recuerda cuando era pequeño, cuando trabajaba en tal sitio, pero entonces el presente y el pasado reciente, como usted acaba de describir, no lo siente. Pero que antes eso era para personas de más de 60 años, 70 años, ahora está en personas más jóvenes. ¿Usted tiene alguna explicación de eso, si es que es real mi percepción? Pero todavía se está investigando mucho sobre esto. Por ejemplo, estuve revisando las investigaciones de la Clínica Mayo de la enfermedad de Alzheimer, del Parkinson, del lupus. Son las enfermedades que actualmente se está investigando más, porque son enfermedades de causa desconocida y todavía es muy poco lo que se sabe. O sea, pero sí, hay datos que nosotros como personas sociales notamos. Eh, por ejemplo, yo me he dado cuenta de algunas personas, sobre todo que no han llegado a los 60 años, y que yo les he recomendado que vayan al neurólogo, porque de repente se les olvidan eventos recientes. Y esa es una de las principales características de esa persona. A veces se van a expresar una idea y se quedan repitiendo, repitiendo, repitiendo una palabra. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado el planteamiento que iban a hacer. Entonces, esos son datos importantes para que esa persona, usted que notó eso y que posiblemente ha notado algunas otras alteraciones de la memoria de esa persona, le sugiera o lo acompaña al médico, porque generalmente así es que comienza. Usted se recuerda de lo que somos del campo, de un gallo de pelea cuando usted tenía 12, 14 años, pero entonces eventos que ocurrieron hace horas o días los ha olvidado. Entonces esos son datos bastante importantes que nos tienen que llamar la atención de que estamos ante la presencia posiblemente de una demencia senil o demencia de Alzheimer, porque no es senil como usted acaba de decir, porque pacientes relativamente jóvenes van a tener ya esa enfermedad. Hay otros factores que no menciono ahorita, muy importantes, que son las enfermedades cerebrovasculares. Esos pacientes que han tenido trombosis cerebral, hemorragia cerebral, son pacientes que tienen más propensión a tener una demencia senil, porque ya de hecho, en este paciente que ha tenido una lesión vascular, pues ya tiene más factores de riesgo. O sea que es importante nosotros tomar en cuenta todos esos factores, por ejemplo, el hecho de tener resistencia a la insulina. Son pacientes diabéticos, son pacientes que periódicamente tienen que tener ese chequeo neurológico, porque es como decimos, es una enfermedad que, si bien es cierto que no tiene cura, pero existen medicamentos bien conocidos y que aquí hay en República Dominicana que pueden retrasar la progresión de esta enfermedad. Por ende, es bastante importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano para el mejor pronóstico de ese paciente. Sabemos que es una enfermedad progresiva, oígase bien, el paciente el año que viene
no va a estar igual que como está ahora. Pero si nosotros no le administramos el tratamiento debido a ese paciente, pues el año que viene, posiblemente ese pariente que tiene demencia senil, que tiene Alzheimer, posiblemente usted no lo tenga. Entonces usted dirá, bueno, si hubiéramos sabido que hay medicamentos, pero yo le digo, si usted sospecha que un pariente suyo tiene Alzheimer, este es el momento de que lo lleve. Y precisamente por eso fue que en nuestra introducción hablamos de que el mes de noviembre la OMS lo bautizó como el mes del Alzheimer y el 21 es el Día Internacional del Alzheimer, precisamente por eso. Oigan bien, la tercera causa de muerte en las Américas, la séptima causa de muerte a nivel mundial. Y se dice que para la década de los 50 posiblemente sea la tercera causa de muerte a nivel mundial. O sea, cada día más personas están desarrollando esta enfermedad. Y por eso lo que usted dice, Andrés Mato, si cada día más personas, pues lógicamente, cada día personas más jóvenes van a tener o vamos a tener la enfermedad. Y recuerden ustedes, también la población está envejeciendo. O sea que cada día vamos a tener a más pacientes con esta enfermedad por el hecho de la longevidad. Anteriormente las personas fallecían más temprano. Pues entonces, como ahora fallecen, dura más tiempo, vamos a tener más enfermedades degenerativas en esas personas que tienen 70, 80 y 90 años. Doctor, otra breve pregunta, ya la última. Yo noto, usted dijo aquí ahorita que esa persona necesita una demostración afectiva permanente de gente cercana, que es importante. Claro, Eh, el Estado no tiene como una política. Yo veo que en Estados Unidos sí hay como una escuela, hay escuelas para formar, para certificar a trabajadoras con personas con Alzheimer, con personas de la tercera edad allá. Eh, ¿Qué recomienda usted que se haga aquí? Porque aquí como que no hay mucha gente que pueda trabajar con personas con Alzheimer, porque la familia no tiene conocimiento, no tiene dominio de cómo tratar a esa persona con Alzheimer. muy interesante esa pregunta. Cuando nosotros tengamos una seguridad social fuerte, que usted a su pariente con Alzheimer, a su pariente con Parkinson, pues haya una trabajadora que esté en el día, otra que esté en la noche, otra que esté los fines de semana, como ocurre con nuestros pacientes con Parkinson, por ejemplo, que prácticamente tiene que ser un familiar que esté al cuidado de esa persona. Pues lamentablemente, pues en nuestro país carecemos de eso. Tengo entendido que no hay. Y por eso eh, el familiar es que tiene que asumir ese costo, ese cargo de los parientes que tienen. Y usted ve que prácticamente, o sea, son pacientes que no tienen salida, tienen que estar enclaustrados prácticamente y eso es lo peor, porque es un paciente que necesita del aire libre, necesita de un paseo, necesita que lo saquen a los parques. Eso es importantísimo porque eso ayuda bastante a este tipo de pacientes. Como dijimos, las actividades sociales en cada caso es bastante importante. No dejarlos todo el tiempo encerrado, porque eso sí que de verdad va a deteriorar bastante al paciente y va a conllevar a una de las complicaciones más importantes que tiene el paciente de Alzheimer, que es la depresión. Ese paciente en su entorno, en su enclaustramiento, va a padecer de estados de depresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada día le vamos entonces a dar medicamentos para depresión. Vamos a tener a un paciente que por efecto de esos medicamentos va a estar la mayor parte del tiempo dormido o vamos a tener a un sonámbulo, literalmente. Pero eso es bastante importante que la familia, la sociedad, o sea, la integración de la familia,
de los amigos, es sumamente importante en este tipo de pacientes y prácticamente en todo tipo de pacientes, porque el paciente cuando se siente solo se deprime y ya usted se imagina, hay algunos que han confesado, no con Alzheimer, sino con otras enfermedades, que preferirían no estar en el mundo, lamentablemente. Bueno, doctor, gracias. Hemos tratado un tema muy profundo y muy humano, pero que hay que prestarle la atención debida. Muchas gracias por traerlo, por la forma con lo que usted lo ha disertado, y esperamos que tengamos temas como este, como siempre, con usted. Gracias, doctor, que tenga un inicio de semana feliz. Bien, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bye, bye. Bien, vamos a una pausa entonces ahora, Manuel, y venimos con otro tema ya. Gracias, regresamos con ustedes. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó un consejo de gobierno en Santo Domingo Oeste, donde anunció una serie de actividades que son de transformación, de beneficio para la población del Gran Santo Domingo. Yo quiero poner una parte de lo que dijo el presidente. Vamos a ver, Manuel, con el segmento que tenemos ahí, de lo que el presidente anunció que va a desarrollar para el Gran Santo Domingo a partir de este año 2024. Nosotros tenemos un plan de desarrollo para cada región del país y le hemos estado dando seguimiento desde el primer Consejo de Gobierno que realizamos en el 2021 en este municipio. Es un plan que está integrado de áreas fundamentales para el desarrollo. Nosotros encontramos alrededor de un 30% del Tribunal de Justicia de Construcción, algo menos, un 20 y pico por ciento, y se va a entregar este tribunal en noviembre de este año, lo cual también va a ayudar bastante a descongestionar el tránsito, que es uno de los objetivos también, además de la calidad de los estudiantes que se queden aquí, no tengan que trasladarse, y el costo al Distrito Nacional, con el Tribunal de Justicia y Santo Domingo Este, que no van a tener que trasladarse esos casos al Distrito Nacional. Los temas de educación, como hemos hablado del tema de educación superior, con el tema de la UAS, y también una obra que es fundamental no solamente para Santo Domingo Este, sino para el Gran Santo Domingo, que es una obra que ya está en licitación, que es el tren metropolitano, que en una primera etapa llegará soterrado hasta las Charles de Gaulle y después a nivel de tierra hasta Boca Chica. En el caso después de otro eje de desarrollo, que son las viales, hemos construido 2 avenidas, la extensión de la ecológica, que ya va a llegar hasta Boca Chica, que es un eje fundamental de comunicación, la hípica de norte a sur también, que es un eje especial, y también la llamada carretera de San Isidro, Coronel Fernández Domínguez, que también la hemos mejorado. Entre los planes está mejorar la llamada carretera Mella hasta San Isidro también en estos meses, la construcción de 3 plantas de tratamiento también de aguas negras, también que lo mencionamos, la entrega de títulos, que hemos entregado más de 25.000 títulos y está en proceso de entregar más de 10.000 títulos, que también le agrega desarrollo económico, justicia social y tranquilidad a las familias de este municipio. En sentido general, como consecuencia de la rendición de cuentas que han hecho una gran parte de las entidades del gobierno dominicano, ministerios y direcciones, pudiéramos decir que cerca del 80% de las metas y los propósitos que asumimos el 31 de enero del año 2021 han sido satisfechos, y vuelvo a repetir, otros tantos están en proceso de ejecución por el tamaño y la dimensión de los proyectos que como gobierno hemos asumido. Hemos conocido la ejecución de una gran parte de las instituciones que organiza el gobierno dominicano, y quisiéramos fundamentalmente anunciar a Santo Domingo Este y al país que uno de los compromisos asumidos en aquella oportunidad, que fue la de la construcción de una sede
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este es ya un hecho en desarrollo, puesto que el próximo jueves, con la presencia de la señora vicepresidenta, se dará el primer Picasso de aquella obra con un valor de 1.500 millones de pesos. Bueno, este fue parte del resultado de estas cosas importantes. Ese muelle que va a partir, ese metro que va a partir de la Máximo Gómez con Kennedy, soterrado hasta el puente, va a pasar por el puente Juan Pablo Duarte y va a atravesar hasta llegar a la Charles de Gaulle. Ahí en la Charles de Gaulle tomará ya por vías sobre la tierra toda la ecológica hasta llegar a Boca Chica. Esto es un gran anuncio. El hecho de que gran parte de las personas que vienen a buscar justicia aquí ya no la vengan a buscar, sino que van a tener el gran palacio. Es un palacio moderno, extraordinario, que será entregado en los próximos días en la avenida Sabana Larga y el Palacio de Justicia de Santo Domingo, ahí. Y esto de la universidad, que gran parte de los estudiantes que tienen que venir para este lado, pues evidentemente que ya tendrán su universidad ahí en la ciudad de Juan Bosch. Esto es un gran anuncio y esto es un gran proyecto de desarrollo que ha presentado el presidente Luis Abinader ayer en el Consejo Nacional de Desarrollo, en su reunión con los ministros y directores de su gobierno. Creo que es un gran aporte, creo que es un gran jalón para la inclusión y para aminorar grandes problemas que ha sufrido la sociedad dominicana y sobre todo el Gran Santo Domingo, que ha venido apiñándose. Esa carretera Mella que él ha anunciado es una necesidad extraordinaria desde ahí de la Charles de Gaulle hasta San Isidro, porque esto se ha ido, con la medida en que la gente ha ido mudando, se ha ido estrechando en esa parte. Así que felicidades para toda la gente de la provincia de Santo Domingo, especialmente de la parte oriental, Boca Chica, Guerra, Santo Domingo Este, etcétera, etcétera, San Isidro. Y para el presidente de la República, que ha tenido a bien asumir esos proyectos. Ustedes y nosotros nos vamos a ver mañana, vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la democracia y con estas reformas que tiene en ascuas a la sociedad dominicana. Ojalá que usted pueda participar mañana con nosotros en este tema que vamos a discutir. Gracias por su sintonía de hoy y hasta mañana si Dios quiere.